fiscal Luis Piñanes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl, y un saludo a tu audiencia. Estamos acá con Ligia Analía Acosta y queríamos saber justamente cómo toma el Ministerio Público esta resolución del Tribunal de Apelación con respecto al diputado Tomás Rivas. Y bastante satisfechos, bastante conformes. Aplaudimos la decisión del Tribunal de Apelación. Tengo entendido que la cuarta sala, acabé realmente ya a través de los medios de comunicación tomé conocimiento. Tengo entendido que esta decisión judicial es reciente porque todavía fuimos notificados, pero ya tuve acceso a poder a leer el alcance de la resolución y estamos bastante conformes. Doctor, se va a tener que repetir el juicio así. Claro, al ordenarse la nulidad del juicio, entonces obviamente se debe hacer de nuevo el juicio. Es así como vos acabas de referir. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Justamente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sale? todo bien. Justamente la semana Bien, Liz. pasada estábamos hablando de cuántas veces ya surgió en este caso y finalmente hay una resolución. La Cámara de Apelaciones dice ahora que el resarcimiento del daño debía hacerse antes del juicio y esto él hizo justo antes que se acabe el juicio. Sí, es así mismo como decir, y eso ya fue nuestra posición. Si bien tenemos conocimiento que es un hecho punible contra el patrimonio, que es una hecho de mención de confianza, y ese tipo de hecho punible es conciliable conforme dice nuestro ordenamiento penal. La conciliación como refiere esa figura es hasta en cualquier etapa del proceso antes del juicio oral y público, como vos decís. Pero acá pasaron muchas cosas particulares en primer lugar. Si bien ese año, el año del juicio, salió recién creo que el año pasado, y fue unos meses antes de la sustanciación de este juicio, una ley de la Procuraduría General de la República que facultaba al procurador conciliar en representación del Estado paraguayo, facultad que fue siempre correspondía al Ministerio Público como titular de la acción penal pública. Ni siquiera en ese caso se pudo aplicar porque fue muy sui generis. Ahí lo que hizo el procesado firmar un acuerdo con alguien de su misma institución, en este caso la Cámara de Diputados. Firmó el acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados y después enviaron ese acuerdo a los efectos como una forma de darle conocimiento al procurador. Entonces, en un principio desde ese momento en el juicio nosotros sostuvimos, en primer lugar, como vos decís, de que la conciliación no existía tal conciliación. ¿Por qué? Porque el que acordó con el procesado no tenía la legitimación activa. El presidente de la Cámara de Diputados, si bien puede ser hasta un ordenador de gastos, no tenía la representación del Estado paraguayo como tal. Y eso es lo que nosotros defendimos, y la Cámara de Apelación también entendió de esa manera, y fundamentalmente que no hubo tal conciliación, de que iba a ser bastante peligroso de no revertir este fallo, porque si no te digo, y eso debe ser lo más, ejemplificar más sencillamente. Un funcionario de una institución pública, o un alto funcionario de una institución pública, comete un delito patrimonial contra esa institución. Lesión de confianza es el más común, ¿verdad? En ese caso, o una estafa. Bueno, y después, independientemente a que ese funcionario no forme parte más, pero muchas veces el hecho que salga esa persona procesada, en algunos casos, no quita de que pertenezca a ese signo político o esté en el tráfico. Entonces, la misma institución nomás dice nomás de que acuerda con ese funcionario desleal, y después lo que hace la Procuraduría es no es que va a conciliar o acordar, sino que directamente se le comunica nomás a la Procuraduría como un ente, si es que se quiere tomar que ahora la Procuraduría es la encargada de velar por los intereses patrimoniales del Estado, ¿verdad? Pero directamente le comunica nomás a la institución que no tiene nada que reclamar, y la Procuraduría da nomás un visto bueno. Y ahí todos los casos de corrupción pública o aquellos hechos patrimoniales en que estén afectados al patrimonio del Estado podrían correr un serio riesgo. Vuelvo a decir, esta figura se puede dar procesalmente, pero comúnmente siempre la ley daba una facultad en la consideración de aceptar o no. O sea, que si vos resarcís el daño, no es una obligación que se dé la conciliación.
Y acá hay que tener muy en cuenta, y eso siempre nosotros estuvimos en la unidad especializada de delitos económicos, de que el hecho punible contra el patrimonio del Estado, al ser un hecho punible de corrupción pública, es bastante grave, por eso afecta a toda la ciudadanía, y es donde muchas veces no es relevante de que se devuelva nomás el dinero. Sería bastante diferente de que estemos hablando de un perjuicio al Estado de una forma millonaria, de millones y millones de dólares, donde el Estado considera más importante recuperar su dinero por una cuestión de presupuesto o que esté en riesgo la economía nacional. Pero cuando hay lesiones patrimoniales que no digo ínfimas, pero son situaciones que no afectan el patrimonio del Estado, es mucho más importante al Estado de cuidar siempre la probidad del funcionario público, porque es un dinero que no le corresponde a ese funcionario, sino a cada uno de los ciudadanos paraguayos. Es por eso que nosotros, en forma vehemente, nosotros sostuvimos esta posición. ¿Y cómo queda el acuerdo entonces, doctor? ¿Es o no Es que válido? no es válido el acuerdo. Ese acuerdo no fue válido porque quien firmó el acuerdo no tenía esa potestad de representar al Estado paraguayo. Sí, es que anterior a la promulgación de esa ley, si la Fiscalía o en su defecto el Procurador General de la República aceptaba esa conciliación, sí se podría dar, pero en una conciliación se tienen en cuenta muchas cosas. Si es que existe una reparación integral, y como te vuelvo a decir, se debe analizar también si ese resarcimiento realmente logra la paz social. O sea, que yo siempre dije, es muy diferente la conciliación entre un particular cuando estamos hablando de instituciones públicas. Pero esta fue una cuestión más de un parlamentario de su mismo signo acordó con otro parlamentario de su mismo signo, que en ese caso era presidente de la Cámara de Diputados, y se dio nomás ese acuerdo. Y realmente después, cuando va al procurador, porque se le llama al procurador a avalar ese acuerdo, él no tenía ni idea de qué proceso era, ni siquiera sabía de cuánto era el monto. Entonces ¿cómo el representante del Estado paraguayo va a conciliar si ni siquiera sabe ni de cuánto era el monto o en qué consistía ese proceso en sí? Inclusive la misma Cámara de Apelación dijo y refirió de que recién hablar, si bien la acusación ya tiene, cuando el Ministerio Público acusa, tiene una hipótesis y acusa y sostiene un perjuicio patrimonial, pero recién se determina y se limita el perjuicio patrimonial cuando se dicta una sentencia. Entonces, hasta ese momento no había ningún resarcimiento íntegro del hecho. Por más de que aparentemente el acuerdo fue mucho mayor de lo que se quiso acordar. Y en este caso, doctor, procesalmente hablando, ¿cómo está la causa? Ahí creo que es por estafa, ¿verdad? Por estafa, sí. El Ministerio Público había acusado por cobro indebido de honorarios y estafa, ¿verdad? Sí. En realidad, es una cuestión en donde ya fueron procesadas, ya fueron condenados ya otras personas. Acá Los caseros. hablando bien y pronto, estos funcionarios, esto se motivó con una denuncia periodística en donde directamente afirmaba el medio periodístico, en base a su investigación, de que eran personas que no prestaban ningún tipo de funciones y prestaban funciones domésticas en el lugar, en el domicilio del parlamentario y también de una empresa familiar del mismo. Obviamente, al abrirse esa denuncia pública, entonces, bueno, ya al pasar al Ministerio Público ya es muy difícil demostrar concretamente lo que se denunció. ¿Por qué? Porque a lo mejor en cuanto a que estas personas estaban trabajando en el domicilio, obviamente esa persona desapareció del lugar y hacía más difícil demostrar ese hecho. Pero sí, nosotros en nuestra investigación logramos demostrar en forma documental y a través de medios técnicos de que esas personas que decían estar presentes en la Cámara de Diputados y que cobraban un salario no estaban en ese lugar, teniendo en cuenta de que esas personas se encontraban en un lugar geográfico totalmente distinto al otro. Y eso nosotros demostramos. Si bien el monto del perjuicio particular a lo mejor pudo ser mayor, ¿verdad? Pero nosotros tomamos un periodo de tiempo de 4 a 6 meses donde estos funcionarios iban a prestar función, supuestamente a prestar su función. Entonces ahí nosotros demostramos la estafa.
primeramente en forma documental, principalmente en este caso los autores del hecho son esos funcionarios, ¿verdad? Pero todos estos funcionarios eran avalados por su superior jerárquico, en este caso Diputado. el parlamentario, quien es el que le firmaba la asistencia y avalaba de que esas personas estaban, inclusive se llevó a firmar planilla de asistencia estando el parlamentario fuera del territorio nacional. Y todo eso se demostró en un juicio. Ellos fueron juzgados, existieron tiempos diferentes en el proceso, atendiendo a que el parlamentario en principio tenían sus fueros y todo eso, y llevó. Y finalmente, y eso es lo que yo siempre sostuve, que ese intento de acuerdo se dio ya posterior a la condena que recibieron los autores del hecho, ¿verdad? Y posteriormente ya al iniciar un juicio oral y público. Es muy fácil decir, bueno, yo te devuelvo el dinero y bueno, ¿y por qué vas a devolver el dinero si es que vos no tenés nada que ocultar, ¿verdad? Y al darse la figura de ese acuerdo por las irregularidades que yo te acabé de notar y que se encuentran plasmadas en la sentencia de la Cámara, es por eso ese acuerdo no se podía haber realizado. No digo que se pueda hacer más adelante, pero hay que ver, yo vuelvo a decir, hay que ver hasta qué punto un representante del Estado paraguayo firma un acuerdo, y donde te digo, el perjuicio patrimonial yo creo no es más de 40 millones de guaraníes, porque era el salario mensual, era funcionario a ver, creo que no eran auxiliares, ¿verdad? Y bueno, y para mí, en este caso de corrupción, el hecho realizado es mucho más grave del perjuicio patrimonial. Vuelvo a decir, no es un caso de 3 millones de dólares, pero el hecho de engañar al Estado, de cobrar un salario por algo no realizado, para mí es algo grave. Doctor, con relación al pago que hizo ya el diputado Tomás Rivas, ¿a tu criterio eso debería ser devuelto a él ahora ya que va a comenzar nuevamente el juicio? Y no sé, yo no sé, es una cuestión ya entre lo que hicieron el acuerdo. El juicio se debe realizar de nuevo. Es más, te digo más, cuando se presentó ese supuesto acuerdo ya se había ya depositado. Uh-huh. Encima se depositó tan mal porque se depositó al darse ese acuerdo, la plata se depositó ante el Ministerio de Hacienda, al Tesoro Público, en donde es un monto que vos entregas y vos no sabés ni en qué parte vos presentar, porque esa plata no fue a parar a la Cámara de Diputados, supuestamente la Cámara afectada, sino que se fue ahí a una entidad y no fue ni dónde fue. Realmente deberían acudir a alguna instancia administrativa para tratar de recuperar ese dinero, ¿verdad? No sé. Eso fue una actitud unilateral de ellos. Entonces ahora lo que queda, doctor, es que esto baje de la Cámara de Apelación, que se conforme un nuevo tribunal y ahí se fija una nueva fecha. Y se haga nuevamente el juicio, así mismo. Ah, claro. Ahí hay nulidad y reenvío. Probablemente no pueda ir a la Corte por casación. No. Conste que Raúl, como vos sabés bien, a veces también últimamente la gente suele hacer ese tipo de planteamientos, aunque dilatorio, ¿verdad? Pero a veces se hacen este tipo de cuestiones para tratar de dilatar. No digo que va a ser este caso, ¿verdad? Pero te digo de que a veces hacen estos planteamientos y se tarda un tiempo hasta que al final termina declarándose la inadmisibilidad. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes también, muchas gracias. Gracias, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. Así hablábamos con el doctor Luis Piñanes.